Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un oscuro secreto de la Segunda Guerra Mundial. Un secreto aterrador, sin duda. La Unidad 731 de Japón, una unidad de investigación que operó bajo un velo de secretismo y horror. Y lo que vamos a descubrir es realmente escalofriante. Prepárense. Nuestra fuente principal para esta inmersión es el artículo de la Wikipedia en español sobre el Escuadrón 731. Un artículo que revela la crueldad de la Unidad 731. Oficialmente se la conocía como el Laboratorio de Investigación y Prevención de Enfermedades Infecciosas del Ministerio Político Kempeitai. Un nombre que enmascara su verdadera naturaleza. Se ocultaba en Pingfang, cerca de Harbin, en la China ocupada. ¿Pero qué hacían realmente allí? Desarrollaban armas biológicas. Y lo que es peor, experimentaban con seres humanos. ¿Experimentos? ¿De qué tipo? Inimaginablemente crueles. A las víctimas las llamaban maruta, Maruta. ¿Qué significa eso? troncos. Los veían como simples objetos. Un término terriblemente frío, como si fueran madera para la construcción. Exacto. Y el término maruta tiene un origen macabro. Hace referencia a la falsa identidad de la instalación. Falsa identidad. Sí, se hacían pasar por un aserradero. Es decir, que el nombre Maruta era una broma de mal gusto. Una broma cruel. ¿Y quiénes eran esas personas, estos troncos? La mayoría eran prisioneros de guerra chinos. Solo chinos. No, también había coreanos, mongoles, Mongoles, increíble. rusos e incluso algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos. Hombres, mujeres, Pues es decir, que no hacían distinciones. ancianos, niños, incluso mujeres embarazadas. Una barbaridad. Miles de personas sometidas a experimentos inimaginables. He leído sobre las vivisecciones. Es cierto que diseccionaban a los prisioneros vivos. Sí, los abrían en canal, les extirpaban órganos. Sin anestesia, ¿verdad? En muchos casos, sí. Decían que la anestesia alteraba los resultados. Es difícil de creer tanta crueldad. ¿Qué otros experimentos realizaban? Bueno, ¿probaban armas en seres humanos? Los ataban a postes y los usaban como blancos para probar granadas, lanzallamas. Y bombas. También bombas. Es inimaginable el sufrimiento. Y las armas biológicas las probaban de maneras igualmente horribles. Conectaban a los prisioneros con agentes patógenos. Les hacían creer que eran vacunas. Vacunas, Sí, para estudiar los efectos de enfermedades como la peste bubónica, el cólera. el antrax, la tuberculosis. También los infectaban con enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Sí, los infestaban con pulgas portadoras de la peste. No puedo creerlo. Y los exponían a temperaturas extremas Temperaturas extremas. y a cámaras de vacío. Es increíble cómo pudieron hacer eso. Todo esto se limitaba a la unidad 731. No, llevaron sus horrores un paso más allá, usaron las armas biológicas en ataques reales ¿Ataques contra quién? contra la población china. Ciudades. Sí, ciudades. Terrible. Aviones japoneses lanzando bombas cargadas con pulgas infectadas con la peste bubónica. Es una imagen espantosa. ¿Y realmente sucedió? Sí, ciudades como Ningbo y Changde fueron atacadas de esta forma. ¿Y qué pasó? Provocaron brotes de peste que mataron a miles de personas. Y no solo eso, también contaminaron alimentos y fuentes de agua. Con agentes patógenos. Sí, para propagar enfermedades entre la población civil. ¿Y cuántas personas murieron? Se estima que hasta 200,000. 200,000. Es una cifra abrumadora. ¿Había algún límite para su crueldad? Al parecer no. Las fuentes que hemos consultado mencionan experimentos con privación de alimentos y agua. Privación de alimentos y agua. Inyección de aire en las arterias para provocar embolias. Embolias. Exposición a cámaras de vacío. La lista de horrores parece interminable. Es escalofriante. Y la unidad 71 no era la única, ¿verdad? Correcto. Existieron otras unidades, como los escuadrones 50 y 16, 543, 073. Los escuadrones. Sí, 100. 1640, 1855. Es increíble. Oliash 67, 04, 200, 943. Cada uno con su propia especialidad, ¿no? Exactamente. Y cada uno ubicado en un lugar diferente. Esto nos da una idea de la magnitud del programa de guerra biológica japonés. Un programa que dejó una huella imborrable en la historia. Un capítulo oscuro y vergonzoso de la humanidad. Y al final de la guerra, ¿qué pasó con ellos? Con los responsables. Se hizo justicia. No, lamentablemente no. Con la derrota de Japón a la vista, la unidad 731 se dedicó a borrar las pruebas. A ocultar sus crímenes. Sí, dinamitaron las instalaciones, ordenaron a sus miembros guardar el secreto. El secreto. Sí, hasta la tumba. Es decir, que les ordenaron que se lo llevaran a la tumba. Exactamente. Y les dieron cápsulas de cianuro. ¿Para qué? Para que se suicidaran si los capturaban. Impresionante. Intentaron borrar cualquier rastro de sus crímenes.
Y lo consiguieron. Algunos fueron capturados Capturados. ¿Por quién? por las fuerzas soviéticas. ¿Y qué pasó con ellos? Los juzgaron en los juicios de crímenes de guerra de Khabarovsk. Y fueron condenados. Algunos, sí, pero muchos otros, incluido Cherokee, el líder de la unidad 70 en 31, escaparon. Escaparon. Gracias a un acuerdo con los Estados Unidos. Un acuerdo. Los Estados Unidos los protegieron. Sí, a cambio de la información sobre las investigaciones. Es decir, que los Estados Unidos estaban interesados en los datos de la unidad 70-31. Sí, en los datos sobre la guerra biológica. Y a cambio de esa información, les concedieron inmunidad. Exactamente. Increíble. Los Estados Unidos protegiendo a criminales de guerra. Es un capítulo oscuro de la historia, un capítulo que nos hace reflexionar. Reflexionar sobre la ética en tiempos de guerra, sobre los límites de la seguridad nacional. Sí, ¿hasta dónde podemos llegar en nombre de la seguridad nacional? Una pregunta difícil. ¿Y las víctimas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Con sus familias? Bueno, esa es otra historia, una historia de dolor y olvido. De vuelta en The Deep Dive. Uf, la unidad 631, qué pesadilla. Una historia terrible, sin duda. Más allá del horror, ¿qué nos enseña sobre la ética en la ciencia? La unidad 731 es un ejemplo extremo, de cómo la ciencia sin ética se corrompe. Se convierte en un instrumento de barbarie. Exacto, estos científicos, cegados por el nacionalismo, por la ambición. Cruzaron todas las líneas rojas y lo justificaron todo en nombre del progreso. Y de la seguridad nacional. Utilizaron la ciencia como escudo para cometer atrocidades. Olvidaron que el fin no justifica los medios. Sobre todo cuando esos medios implican sufrimiento, Y muerte. la muerte de miles de personas es algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. La ciencia sin conciencia, sin moral, puede ser terriblemente destructiva. Piensa en los experimentos de los nazis, en las armas nucleares, Ejemplos terribles que nos recuerdan la importancia de la ética. en todos los ámbitos, pero sobre todo en la ciencia. La ciencia tiene un poder enorme, puede afectar la vida de millones de personas. Y hablando de ejemplos terribles, ¿qué podemos aprender de la impunidad de la unidad C-71? La impunidad es una herida abierta, para las víctimas, para sus familias. Y para la sociedad en su conjunto. Claro, permitir que los criminales de guerra escapen a la justicia, cum sojaba la justicia internacional. Y fomenta la repetición de esos crímenes, Es como si la falta de castigo validara las atrocidades. como si dijera, estos crímenes son tan terribles que están fuera del alcance de la ley. Inaceptable. Todos los criminales de guerra, todos deben rendir cuentas. ¿Y qué se está haciendo para evitar que esto vuelva a suceder? Para evitar otra unidad 731. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se han creado mecanismos internacionales. Para juzgar los crímenes de guerra. Y para promover la justicia. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, Un paso importante en la lucha contra la impunidad. pero aún queda mucho por hacer. Hay que fortalecer la justicia internacional, promover la educación en derechos humanos, Y fomentar una cultura de paz. que rechace la violencia y la barbarie. Un trabajo que nos corresponde a todos. Sin duda. No podemos ser indiferentes. Tenemos que recordar el pasado, exigir justicia y trabajar por un futuro mejor. Un futuro sin guerras, sin atrocidades. ¿Y el legado de la unidad 731? ¿Qué impacto ha tenido en la ciencia actual? Es un legado complejo. Por un lado, los datos que obtuvieron son valiosos, aunque se obtuvieron de forma terrible. Información sobre medicina, biología. Pero usar esa información Claro, plantea claro. un dilema ético. Usar información obtenida mediante métodos inhumanos. Algunos creen que sería como condonar las atrocidades, Y otros piensan que sería un desperdicio no usarla. una falta de respeto a las víctimas. Un dilema complejo, sí. La unidad 731 nos enfrenta a preguntas incómodas sobre los límites de la ciencia, Sobre la responsabilidad de los científicos. sobre la necesidad de una ética sólida, una ética que guíe la investigación. Una ética que nos proteja a todos. Hoy con esta reflexión, concluimos nuestra inversión en la unidad 731, un recordatorio de la capacidad humana para el bien y para el mal, y una llamada a la responsabilidad de construir un mundo más justo, más pacífico. Hasta la próxima en The Deep Dive.